Esto es Charlas de Domingo con Luz María Sierra. Es un placer tener aquí en El Colombiano, en estas charlas de domingo, a Borja Vilaseca. Yo sé que muchas personas que leen El Colombiano y que viven en Medellín lo conocen y lo siguen. Borja Vilaseca es una suerte de gurú del autoconocimiento. Ha desarrollado toda una serie de herramientas con las que le ayuda a las personas a trascender un poco dentro de sí. No me voy a adelantar a los hechos ni a la conversación. Lo único que quiero decir es que tiene una gran hinchada, que quiere decir que sus herramientas dan resultados. Además tiene posiciones muy polémicas sobre el sistema educativo, sobre las religiones, sobre la sociedad, que pueden ser bastante ilustrativas. De hecho, le quería preguntar, ¿por qué tiene tantas seguidoras aquí en Medellín? ¿Es más en Colombia o es particularmente en Medellín? Bueno, muy buenas tardes a todos y nada, que no se crean nada, que sean muy escépticos con lo que vamos a hablar en la charla. Yo tengo una relación muy bonita y especial con Colombia desde el año 2005, que es cuando entré en contacto con las enseñanzas de un filósofo colombiano que a mí personalmente me cambiaron la vida, que es Gerardo Smelding. Gerardo Smelding. Sí, un gran filósofo de aquí, y eso fue como un punto de inflexión en mi vida. Yo tenía 25 años cuando lo conocí, y luego vengo a Medellín, prácticamente he venido todos los años, y también a Bogotá desde el año 2013, a raíz de que me invitó Bancolombia, el banco que le está poniendo el alma, eso decía, y me impactó. Y hice una gira... Que valga la cuña. Sí, hice una gira de creo que 16 conferencias durante casi 35 días por todo el territorio colombiano, y especialmente en Medellín, es donde más estuve, ¿no? A raíz de esa visita conocí muchísima gente. La verdad es que me enamoré del país y sobre todo de sus gentes, y sobre todo me quedo con, y no lo digo por decir, con la amabilidad de los paisas. La verdad que a mí me han conquistado, y desde entonces, pues bueno, por una serie de motivos profesionales vengo cada año regularmente a Medellín, donde ya tengo amigos, donde ya siempre vengo al mismo sitio, y no sé, para mí Medellín es, después de Barcelona y Madrid, que estoy mucho, es la tercera ciudad del mundo donde más estoy y donde más a gusto me siento, la verdad. Pues ahora hablamos un poquito más en detalle de esta corriente que hay en Medellín relacionada con tu expertise. Pero para quienes no te conocen, pues quiero que les cuentes un poco. Si uno va a tu página web, uno lee que tú llevas casi 20 años compartiendo herramientas para que las personas se conozcan a sí mismas y sepan gestionarse emocionalmente. Esto, ¿cómo se traduce en la vida práctica? Cuéntanos un poco tu oficio. Sí. Bueno, se debe a que el sistema educativo industrial no nos ha dado ni educación emocional ni educación espiritual laica, y no nos conocemos, no sabemos gestionarnos, y muchas veces sucumbimos a problemas y retos existenciales y sufrimos mucho, tenemos mucho vacío, muchos miedos, ansiedades, angustias, tristezas, ¿no? Y básicamente buscamos parches, ¿no? Buscamos tapar, buscamos un poco anestesiarnos, ¿no? Para no sentir estas emociones tan intensas. Entonces, a raíz de mi experiencia personal, que toqué fondo con 19 años, empecé una búsqueda filosófica para encontrar el sentido de mi vida, para dejar de sufrir, ¿no? Por cosas que habían pasado en mi infancia. Pues bueno, todas las herramientas que voy descubriendo, que me sirven para sanarme, para evolucionar, al final soy un reciclador de mi propio dolor, ¿no? Y lo convierto en algo útil para otros buscadores. Entonces, bueno, pues me dedico a dar charlas, cursos, conferencias, a escribir libros, y luego también a emprender proyectos educativos. Estamos montando la Escuela Consciente Terra, la Universidad Consciente Cuestiona, y luego un movimiento ciudadano que está en Medellín, que es la Academia, que es educación emocional gratuita. Academia con K. Con K, que es educación emocional gratuita para jóvenes. O sea, al final, un poco, mi propósito de vida es transformar la educación, transformar la mentalidad de los adultos, ¿no? A través del autoconocimiento, que es un poco fruto de mi propia transformación personal. Quería, precisamente, antes de entrar un poco en el detalle, ¿cómo fue eso de tocar fondo? ¿Qué experiencia tuviste y cómo lograste salir? Mira, yo creo que todos, de alguna manera u otra, hemos nacido en familias disfuncionales, desestructuradas, donde en general nuestros papás no nos han nutrido
con el amor, con la seguridad que necesitábamos en aquella edad tan vulnerable, ¿no? Tan inocente. Y de alguna manera creo que todos, de alguna manera u otra, estamos un poco bastante traumados. Son traumas transgeneracionales que se pasan de generación en generación, ¿no? Y de alguna manera cuando entramos ya en la edad adulta no nos conocemos, no hemos resuelto esos traumas y de alguna manera perpetuamos el orden social establecido, perpetuamos unas relaciones de codependencia tóxicas, ¿no? Y luego pues la sociedad, hoy en día la gran enfermedad contemporánea es psicológica. Es el narcisismo, es el exceso de egocentrismo, mucha neurosis, ¿no? Entonces, un poco cuando hablamos de tocar fondo es que cuando tú retiras los parches que te propone la sociedad, retiras la anestesia, yo qué sé, pues la manera... ¿Cómo cuáles son parches por que ejemplo, uno se pone? Lo más común son los antidepresivos, pues estar consumiendo Netflix todo el día, las redes sociales... en algunos casos pues incluso ciertas creencias religiosas, ¿no? Que son como una especie de Prozac espiritual, estar enajenándose constantemente, evadiéndose, o sea, estar intentando no pensar, no sentir, o sea, todo aquello que tú haces compulsivamente para no pensar, no sentir y no plantearte realmente quién soy, qué hago aquí, qué me pasa por dentro. Eso para mí es un parche y estás un poco viviendo una vida inconsciente, no te das cuenta, ¿no? Cuando tú retiras todo esto, claro, empiezas a conectar con el vacío existencial, empiezas a conectar con unas emociones que habías reprimido y en mi caso ese tipo de experiencia fue muy fuerte con 19 años. Tocar fondo fue que me sumí en una depresión, en una angustia existencial, en un vacío y en mi caso, por orgullo, pues no fui al psicólogo, no me tomé pastillas y no me suicidé. Entonces la alternativa, pues la única cosa que te quedaba era decir, bueno, pues vamos a indagar hacia adentro sin saber muy bien cómo se hacía eso, y ahí empezó mi camino, ¿no? Pues ir a una librería, comprarme algún libro de psicología, de filosofía y empezar a estirar del hilo hasta que en mi caso con 24 años apareció el enneagrama, que es una herramienta de autoconocimiento para mí muy útil para empezar este camino. Y poco a poco pues hay un poco todo lo que ¿En qué consiste el enneagrama? Yo pensaba hablar de eso más adelante, pero ya que lo menciona, cuente, porque muchas de las personas que lo siguen a usted y en general que están en este mundo, pues para ellos el enneagrama es una cosa como sustancial. Enneagrama es una palabra griega que quiere decir 9 líneas, describe a grandes rasgos 9 tipos de personalidad, 9 modelos mentales, 9 esqueletos psicológicos, que el enneagrama llama eneatipos. Cada eneatipo hay una descripción del lado oscuro, el ego, la parte egocéntrica, la parte herida, traumada, inconsciente, ¿no? Donde están todos nuestros defectos y limitaciones, y luego en la parte esencial, la parte luminosa, la parte donde están nuestras cualidades, fortalezas. Entonces, el enneagrama es como un espejo donde tú ves reflejado tu propia personalidad y te ayuda a entender tu herida de nacimiento. Por ejemplo, en mi caso, que es el eneatipo 1, es la herida de imperfección, insuficiencia. Cuando estoy desconectado de mí mismo, cuando estoy muy en la mente, muy en los pensamientos, muy en la inconsciencia, la sensación que me acompaña es la imperfección. Nada nunca es suficientemente perfecto. Y desde ahí construyes una personalidad rígida, prepotente, moralista, iracunda, ¿no? Dogmática, que te lleva a cosechar unos resultados insatisfactorios. Y ahí está la crisis, ahí está la saturación, ahí está la noche oscura del alma, ¿no? Y eso es lo que te va a despertar a decir, oye, no se trata de cambiar el decorado, no se trata de culpar o victimizarte lo de fuera, voy a ver dentro cuál es la raíz del problema. La raíz del problema está en nuestra propia mente, en nuestras creencias, en nuestros pensamientos, ¿no? Y las emociones que se generan en consecuencia. Cuando tú empiezas a poner luz en esa oscuridad, conciencia en esa inconsciencia, entendimiento en esa ignorancia, empieza a haber una transformación, empieza a haber una sanación. Y entonces empiezas a cambiar tu actitud frente a la vida. Y entonces ya la forma de percibir la realidad, de interpretar los sucesos que te ocurren, las conductas, las decisiones que vas tomando van cambiando y finalmente cambia lo que nos interesa, que son los resultados emocionales que cosechamos en la vida. El enneagrama te ayuda muchísimo a entender todo eso y una herramienta pues para transformarte a ti mismo. Eso significa, si le entendí bien, el enneagrama define como 9 personalidades diferentes y uno debe buscar para saber cuál es la personalidad de uno. Exacto. Y a partir de entender la personalidad de uno, ¿ahí qué pasa después? Claro, todo empieza, yo siempre digo la expresión, un orgasmo emocional, un eureka. Cuando tú descubres cuál es tu eneatipo dominante, porque todos tenemos un poco de todo,
hay como un escalofrío interno de una certeza, decir, hola, qué fuerte, ¿cómo puede ser que describa aspectos tan profundos de mi naturaleza humana a grandes rasgos? Y hay como una bofetada muy profunda a tu ignorancia y decir, hola, qué fuerte, es verdad. Esa es la primera parte, que es la identificación con el eneatipo, que es el autodiagnóstico. Entonces, claro, cuando usted entiende la raíz de sus problemas existenciales, del tipo de emociones que padece, claro, ahí viene ya una segunda fase, que es de transformación. Entonces el eneagrama te comparte una serie de prácticas que has de poner en práctica, valga la redundancia, para salir de esa parte oscura, salir de esa mente tan neurótica. Entonces ahí trabajamos el cuerpo, la mente, el espíritu, y finalmente el eneagrama te habla de una parte ya donde se manifiesta tu parte más luminosa, tu parte más esencial, donde antes había ira, ahora hay serenidad, donde antes había miedo, ahora hay confianza, donde antes había más tristeza, ahora hay alegría. Pero sobre todo lo que te regala el eneagrama es que te conoces y aprendes, como he dicho al principio, a gestionarte emocionalmente. Ya no me importa lo que suceda, ya no me importa lo que sienta dentro, porque ahora lo entiendo, me conozco, sé gestionarlo, y esto da mucha paz. Me acepto. Me acepto, da mucha paz, me siento más libre. Y claro, lo que cambias dentro de ti empieza a cambiar en su reflejo, que es afuera. Cambian mis vínculos, mis relaciones. Y esto realidad. Para hacerlo, las personas necesitan meterse en un curso o pueden hacerlo, pueden hacerse unas preguntas. Sí. ¿Cuáles serían las preguntas top para hacerse para ese autoconocimiento? Sí, yo la manera en la que lo descubrí fue leyendo un libro y luego hice un curso presencial, que es un poco lo que ahora yo también hago con la gente que me sigue. Pues hoy he escrito un par de libros sobre eneagrama, hago un curso presencial que lo imparto ahora este fin de semana en Medellín, también hay cursos online. O sea, es como todo en la vida, hay que formarse para interiorizar un poco cómo funciona el eneagrama. Y que para mí el eneagrama requiere, yo siempre digo, unos 3 meses de introspección, de autoconocimiento, de entendimiento de cómo funciona la herramienta, y luego es una herramienta muy útil, muy práctica, muy fácil de poner en práctica para saberte manejar, saberla utilizar y cosechar los beneficios, ¿no? Con lo cual es como todo en la vida, hay que ponerse, hay que meterse en el fango un poquito, y lo más difícil es conectar con la necesidad de cambio. Lo más difícil es reconocer con humildad, con honestidad y con valentía que he de mirar hacia adentro y ver un poco qué me pasa por dentro. Entonces el eneagrama es un mapa que te ayuda a entender tu territorio. Es un espejo que te ves reflejado. Entonces, cosas que ahora mismo igual no ves de ti mismo, el eneagrama te las muestra. ¿Usted le llama esto la espiritualidad laica? ¿Es porque es un reemplazo de las religiones? ¿Aspira a eso o no? Mira, yo en mi caso, por ejemplo, nací en un entorno donde fui educado en el catolicismo y creía en Dios. Con 18 años, 19 años, a raíz de estas experiencias tan turbulentas que experimenté en la adolescencia, me convertí en ateo, ¿no? Y a raíz de profundizar en el eneagrama es una herramienta que hace de puente entre la psicología y la espiritualidad. De hecho, la palabra psicología es preciosa porque es logos y psique. El logos es el estudio de la psique, psique es espíritu, alma, con lo cual psicología significa etimológicamente el estudio del alma, ¿no? Entonces, la parte psicológica es que usted con el eneagrama estudia su mente, sus pensamientos, sus creencias, sus emociones, sus heridas de infancia. Esto el eneagrama te lo muestra con mucha claridad y luego hace de puente con la espiritualidad laica, que es cuando usted entra en el silencio, en la meditación y usted se va conociendo y va quitando capas y capas de la cebolla psicológica, hay algunos momentos donde usted reconecta con el ser, con la esencia, son palabras, con el espíritu, y ahí uno adquiere una experiencia transformadora que le revela esa dimensión espiritual, esa parte intangible, esa parte más consciente, ¿no? Esa parte de que estás verdaderamente presente y esa reconciliación con la vida. O sea, empiezas a entender la vida de otra manera, la vida como un proceso de aprendizaje, la vida como un viaje evolutivo, la vida como que todo el rato te está dando oportunidades para crecer, para evolucionar, por más duras y dolorosas que puedan ser en un momento dado. El problema es que no tenemos las herramientas de educación emocional ni espiritual para hacer frente a la vida. Por eso el eneagrama se está popularizando porque funciona. Entonces, la espiritualidad es nuestra verdadera naturaleza, es nuestra esencia, es lo que somos verdaderamente. O sea, si usted un día, cuando me muera, ¿no?, pues me hacen la autopsia y abren en canal mi cuerpo, no encontrarán ni rastro de las cosas que verdaderamente le han dado sentido a mi existencia, porque son intangibles, tiene que ver con esa dimensión espiritual, ¿no? Entonces la espiritualidad ha estado secuestrada por la religión,
religión, que es una palabra preciosa, que significa de religare, que quiere decir religar, volver a unir lo humano con lo divino. La religión tiene un componente ideológico, es decir, es un sistema de creencias, y cada religión tiene su sistema de creencias, mental, conceptual, y parto de la creencia de que creo en Dios. Luego hay un sistema reactivo opuesto, que es el ateísmo, no creo en Dios, pero fíjese que son ideologías conceptuales. ¿Creo o no creo? O sea, usted está obligado a creer. La espiritualidad es una experiencia. Tú no tienes que creer o no creer. Tú lo verificas, lo experimentas a través de tu propio viaje personal. Entonces, la diferencia entre la religión y la espiritualidad es lo que se llama el misticismo. El misticismo es el camino del autoconocimiento que te lleva a indagar dentro de ti hasta que, cuando has quitado todas las capas de cebolla, experimentas la espiritualidad y, por tanto, ya no es creo o dejo de creer en Dios o en esta inteligencia o en esta fuerza invisible que está detrás de todos los fenómenos. No, es algo que tú sabes que existe porque lo has verificado. Entonces, me gusta la espiritualidad laica, porque fíjese que para la gente religiosa la palabra laica no le gusta, y a los ateos la palabra espiritual no le gusta, ¿no? Entonces es como el punto gris, el punto intermedio, que ojalá algún día se popularice, porque hoy hay un desierto espiritual en nuestra sociedad. Exacto. A eso quiero ir ahorita, pero antes quería preguntarle sobre la religión, porque de alguna manera, durante algunas épocas, muchas personas precisamente encontraban en la religión eso que usted está planteando, incluso llegaban a estados de misticismo también, y veían la religión y de pronto tenían una satisfacción personal. La espiritualidad estaba en la religión. ¿Qué es lo que ha cambiado? Que de pronto a las personas, a cierto sector moderno, ya les parece arcaico esto de las religiones. Claro, aquí has señalado un matiz muy importante, que es dentro de lo que son las confesiones religiosas, y sobre todo las monoteístas, ¿no? El cristianismo, el judaísmo, el islam. Claro, todo esto, con el devenir de los tiempos, han ido perdiendo en general su componente místico. Se han convertido en unas creencias, rituales, ceremonias, que muchas veces han estado ya más en manos de la política, del poder, y en muchos casos, en muchos países, en compinchar con el Estado. Entonces se han convertido a grandes rasgos en herramientas para controlar a la población. Pero esto no quita que dentro de la religión siempre ha habido un grupo minoritario de personas que la han vivido desde el misticismo, con lo cual la espiritualidad, claro que puede estar dentro de la religión, pero se ha prostituido la religión. El ego ha corrompido la religión y lo ha convertido en un sistema de creencias, en unas ideologías para controlar la mente de las personas, y por eso muchas veces Estado y religión han ido de la mano, ¿no? ¿Qué pasa? Como esto se ha establecido, es lo mayoritario, o sea, ahora mismo la mayoría de gente que se declara religiosa no está en el camino místico, no está en el camino de autoconocimiento, sino que es una convención social, fruto de su tradición, su cultura, es una creencia. De hecho, de donde yo vengo, eran católicos no practicantes, que ya me dirán usted qué significa esto. O sea, ser algo que no practicas, entonces no lo eres, es una creencia, ¿no? Entonces, por eso surgió este movimiento con fuerza, que es el ateísmo, para combatir la superstición, para combatir pues, todo este fanatismo religioso carente de espiritualidad. El problema está en que hoy en día, cuando usted lee las estadísticas, el 80% de la población mundial cree en Dios, pero cree en Dios y está sujeta a una confesión religiosa, pero carente de misticismo. Y el otro prácticamente 15-20% no cree en Dios. Y luego hay un reducto de agnosticismo, que es gente que no se posiciona, que se mantiene más neutra, pero ninguna estadística oficial contempla la espiritualidad laica. La espiritualidad laica no es patrimonio de ninguna religión. O sea, usted no necesita de la religión. ¿No está un poco vinculada al budismo por momentos, no, como algunas de sus filosofías? No, el tema está en que, por ejemplo, dentro de cada religión mayoritaria, como decíamos, siempre ha habido un grupo minoritario de místicos que han creado la rama mística de esa religión. Por ejemplo, en el cristianismo tenemos el cristianismo primitivo, que se le llama, que está liderado por el maestro Eckhart, que creo que es siglo XII, siglo XIII, y que eran místicos, eran anacoretas, eran ermitaños que vivían el silencio, la meditación, la introspección, la autoindagación, y de ahí se tienen unas enseñanzas muy esenciales
de lo que es una visión mística que encaja muy bien con la espiritualidad laica, ¿no? Pero en este caso con el corsé del cristianismo, ¿no? De las enseñanzas de Jesús. Luego dentro del budismo tenemos el Zen, que el Zen prácticamente nuevamente se centra en la meditación, el mindfulness, el sentarse, en sumergirse en el vacío. El Zen viene a ser como la rama mística del budismo, ¿no? Luego, por ejemplo, usted en el judaísmo tiene la cábala y en el hinduismo tiene la filosofía Advaita. Es decir, estos grupúsculos de místicos, aunque estén dentro de la religión, sí que están muy cerca de lo que hablamos de espiritualidad laica. Pero para mí, más allá de estos corsés, de estos ismos, ¿no? Es que realmente, si nos ponemos muy puristas, no necesitamos ningún camino religioso para llegar a la espiritualidad. Otra cosa es que usted se sienta cómoda pues siguiendo un camino místico dentro de esas paraguas religiosos, pero si la población mundial supiera que la espiritualidad es nuestra verdadera naturaleza, lo que pasa es que cuando uno dice espiritual ya te remite a la religión y hay mucha gente que ya se pone con los pies, o sea, ya no le gusta. Ya. Es lo que llamas salir del armario espiritual. Te Correcto. Escuché ese concepto Sí, en sí. algún punto. Sí, porque hoy en día, ya te digo, cada vez la gente cree menos en las religiones, cada vez la gente es más atea en las sociedades occidentales desarrolladas, estadísticamente hablando. Y tiene más vacíos. Y tiene más vacíos y tiene más... Porque claro, la religión sí que es verdad que las creencias religiosas, sobre todo en el cristianismo, ¿no? De que la idea de que hay un infierno y una moral, ¿no? Y una culpa, y claro, todo esto, fíjese que de alguna manera nos controlan, ¿no? Por medio de la culpa, por medio del miedo, ¿no? Y hay mucha gente que sus actos están movidos para no ir al infierno. Pero usted no necesita todo eso para tener una actitud decente, digna, amorosa. Usted lo que necesita es reconectar con su espiritualidad. Entonces yo creo que cada vez la religión va a ir a menos, cada vez el ateísmo va a más, y como el ateísmo genera tanto vacío y tanta ansiedad y tanto sufrimiento, ahí viene la noche oscura del alma y ahí es donde aparece el misticismo, aparece el autoconocimiento, aparece la espiritualidad laica. Para mí, imagínese utópicamente un mundo donde, oye, pues todo el mundo está conectado con la espiritualidad, pero no necesariamente por medio de ninguna religión. Eso facilitaría el religar, unir lo divino con lo humano y promover esa conciencia de unidad. Pero las religiones, lamentablemente, a lo largo de la historia, han dividido más que han unido y son responsables de atrocidades, guerras. Y hoy en día ya ni le cuento el Vaticano, o sea, es absolutamente contrario a las enseñanzas de Jesús de Nazaret. O sea, si Jesús de Nazaret se levantara de su tumba y vieran lo que ha hecho con su marca personal y sus enseñanzas, yo creo que sería el primero en coger un cóctel Molotov y tirarlo al Vaticano. Usted ha sido bastante exitoso en este pensamiento. ¿Qué sugeriría o qué ha aprendido, qué creería que sería útil, por ejemplo, para los niños? ¿Cómo llega, no sé, una madre, una sociedad, cómo debe gestionar esto con los niños? Muy buena pregunta. Yo tengo 2 hijos, ¿no? Y yo al final lo que intento es respetar su libertad de pensamiento. O sea, hacer algo muy complicado como padre y como madre, que es no condicionarlos. No, por más convencido que usted esté de su forma de pensar, no considerar que esa es la forma de pensar que tienen que tener sus hijos. Entonces, claro, aquí la primera invitación es, vale, ¿usted por qué es cristiano? ¿Usted por qué es judío? Usted, aparte que usted no puede ser judío, solo su mente puede ser judía. Pero ya muchas personas ni son una cosa ni la otra, ¿no? Ni la otra porque se están cuestionando, ¿no? Pero para mí sería decir, oye, no condicionemos a las nuevas generaciones con nuestra forma de pensar. Acompañémosles en una educación consciente, en una educación libre, para que descubran su propia forma de ver la vida. Nosotros en Terra, por ejemplo, en la Escuela Consciente, una de las 11 dimensiones que trabajamos a fondo es la dimensión espiritual. Entonces, ¿cómo planteamos ese recorrido pedagógico? Bueno, pues nuestros alumnos en Terra van a estudiar a su debido momento la historia comparada de las religiones, van a tener una cultura general de entender que a lo largo de la historia pues han habido una serie de fenómenos religiosos, unas tradiciones espirituales, unos caminos místicos, y van a saber quién es Lao Tse, van a saber quién es Sócrates, van a saber quién es Siddhartha Gautama Buda, van a saber quién es Jesús de Nazaret, y van a entender muy bien lo que es la religión, la función que ha tenido, ¿no? Y van a saber muy bien también, oye, la corriente nihilista, el ateísmo, claro, hay que entenderlo, es fascinante la historia, y luego, sobre todo, van a aprender a meditar. O sea, nuestros alumnos, desde muy jovencitos, van a tener contacto con el silencio, con la meditación, con la observación de la mente, van a entender lo que es la mente, van a comprender perfectamente lo que es la identificación con el ego. ¿Para qué? Para tener espacios de silencio interiores y poderse
conectar con la dimensión espiritual y desde ahí adquirir una visión más trascendente de la existencia. Pero nuevamente esto no va a ser un condicionamiento, no va a ser un adoctrinamiento, esto va a ser algo vivo, algo vivencial, para que ellos mismos saquen sus propias conclusiones. Pero es que cuando alguien me dice, es que Borja, es que yo no creo en la espiritualidad, ¿no? Yo como lo escucho, yo que he sido muy ateo también, no creo en mis riñones. Estás negando una parte de tu condición humana, una parte invisible, intangible, pero que puedes sentir y experimentar. Lo que pasa es que estás tan desconectado de ti mismo, estás tan enjaulado por tu propia mente y por ideologías con las que has sido condicionado, que no estás en contacto con esa espiritualidad. Pero que no estés en contacto no quiere decir que no exista. Y al no estar en contacto con la espiritualidad, ¿qué sientes? Un vacío existencial tremendo, ¿no? Lo que pasa es que un poco lo que decías ahora de la gente tiene muchas cosas, hay mucho tema material alrededor, lo mismo para los niños y para los jóvenes. ¿Cómo sustraerse de eso? Es decir, ¿cómo llevas a un niño a meditar? ¿O cómo invitar a la gente a que se recoja en sí misma de alguna manera? Mira, con los niños, y sobre todo los que somos padres, los que son madres lo sabrán perfectamente, funcionan las neuronas espejo. Es decir, oye, a mí, por ejemplo, como padre, siempre pensé, hostia, me encantaría que mis hijos leyeran, ¿no? Creo que leer es algo fundamental. Leer es una manera de nutrir tu mente, hay que nutrir la mente, el cuerpo, el espíritu, pero te abre la mente, te promueve libertad de pensamiento, ¿no? Creo que leer es una actividad fantástica, ¿no? Para tener criterio propio, ¿no? Para ser una persona con sentido común, para ser una persona culta, con conocimiento, ¿no? Y bueno, pues yo veo a mis hijos leen mucho. ¿Por qué? Porque tanto su madre como yo pues nos han visto leer. O sea, al final los niños aprenden muchas veces por observación, por repetición. Sus grandes referentes en la vida han sido papá y mamá. Si papá y mamá son personas conscientes, despiertas, que se conocen a sí mismas, que trabajan sobre sí mismas, cuerpo, mente, espíritu, ¿no? Que realmente se han cuestionado sus condicionamientos, sus creencias, ¿no? Que han indagado realmente acerca de para qué vivimos, ¿no? Intentan tener una buena gestión emocional. Y luego la forma en la que tú te relacionas con tus hijos, cómo los tratas, cómo lidias con los problemas y desafíos de cada etapa, eso los niños lo van observando, lo van mimetizando, ¿no? Y bueno, pues finalmente, pues si ven que sus padres meditan, si ven que a sus padres es importante la salud mental, pues es bastante probable que nuestros hijos llegue un momento que, inspirados a través del ejemplo, porque es la única forma de educar a través del ejemplo, pues seguramente no hará falta que les digamos nada. Dirán, hostia, veo mis padres que son referentes de salud mental, de bienestar, de plenitud, ojalá, ¿no? Pues oye, pues mira, voy a aprender de las herramientas que ellos han utilizado. Porque cuando me dices que estás viniendo a Medellín cada vez, Medellín ha tenido como cierto acercamiento a este ecosistema. En otras épocas le decíamos la nueva era. ¿Sientes que en Medellín hay alguna preocupación particular por esa espiritualidad? Sí. Bueno, aquí evidentemente como outsider que soy, como extranjero que soy, evidentemente esto es mi punto de vista, mi opinión personal, no soy ningún experto. Bienvenida, en la cultura colombiana, ni en la realidad de la eterna primavera, ni de los países en particular, ¿no? Yo llevo viniendo, ya te digo, desde 2013, cada año, y sí que pues tengo conversaciones, tengo amigos aquí, me he interesado por su historia. Veo que ha habido mucha sangre, ha habido mucho dolor, ha habido mucho trauma. Creo que, madre mía, ¿no? El legado de ciertos personajes que han pasado por aquí. Entonces, no es casualidad que haya tanta motivación por la conciencia. No es casualidad que Medellín sea, bueno, que yo venga aquí cada año, es porque hay mucha gente que está interesada en escuchar, en formarse, ¿no? En adquirir herramientas que comparto. Todas ellas son de autoconocimiento y de espiritualidad laica. Entonces, ¿por qué ha acabado un personaje como yo recalando en un lugar como este? Bueno, dicen fundamentalmente que los seres humanos cambiamos por dos razones. Una es porque hemos llegado a una saturación de sufrimiento y otra porque, mira, nos hemos visto inspirados, ¿no? Por otros referentes. Yo creo que, mi opinión personal, me puedo imaginar que ha habido una historia de mucho sufrimiento en este país y en Medellín en particular, y que eso ha generado una necesidad mayor que en otros lugares del mundo de buscar
y una certeza o una lucidez de no caer en el victimismo o de no caer en los parches, sino de ir a una indagación profunda de lo que verdaderamente transforma la vida de las personas, que es el autoconocimiento y es la consciencia, ¿no? Y por eso creo que hoy en día pues Medellín es una capital en el mundo de habla hispana de la consciencia. Y por eso yo me siento muy afortunado de venir aquí y veo la receptividad que hay, bueno, y toda una industria y muchísimos profesionales y muchísimos centros, ¿no? Es un lugar, pues la verdad que muy bonito para vivir esta espiritualidad laica, ¿no? Si alguien que nos está escuchando se siente un poco en una situación de desespero, ¿tú qué le recomendarías? Bueno, al final lo que siempre recomendamos es lo que nos ha funcionado a nosotros, ¿no? Entonces yo siempre barro para casa y le diría, si tú ahora mismo estás pasando un momento difícil, complicado, estás sufriendo, estás en crisis y sientes que has llegado a un momento de querer cambiar, que es lo más difícil, conectar con la necesidad de cambio es lo más difícil, porque hay mucho miedo, yo siempre les invito a que empiecen por el eneagrama. El eneagrama es una herramienta muy fácil, muy útil, muy práctica, es un punto de partida, te ayuda mucho a ubicarte, a entenderte por qué he llegado aquí, qué me pasa por dentro, qué es lo que necesito, ¿no? En mi caso, porque cada persona es un mundo, y sin duda empezar por ahí. Es un gran punto de partida, es para escépticos, no hace falta creer en nada, o sea, enseguida te va a aportar mucho, ¿no? En la medida que vas un poco ya interiorizando el eneagrama y te vas trabajando el ego y vas... Sobre todo lo que hay que entender al final es entender tu propia mente. O sea, ¿qué es la mente? ¿Cómo funciona la mente? ¿Qué son los pensamientos? ¿Qué son las creencias? Y las emociones, ¿no? Entonces, es conocerse uno mismo, es entender tu condición humana. Y algún día todo esto se enseña en las escuelas. Luego, a partir de ahí, para mí, el enfoque es que ya lo han dicho los sabios de siempre, es trabajar diariamente la mente, el cuerpo y el espíritu. Tú llevas 20 años trabajando en esto. ¿Sí, la gente sí tiene la capacidad de cambiar su mentalidad? Absolutamente. El problema está en que el 95% de la población está secuestrado, su subconsciente, y encadenado al arquetipo de víctima. O sea, es decir, la pulsión de ser una víctima es muy fuerte. Todos queremos sentir que todo es culpa de los demás. Exactamente. O sea, Conozco un presidente que tenemos aquí que... Pues mira, y los presidentes pues también suelen ser un reflejo de la mentalidad del pueblo, ¿no? Que gobiernan, porque al final son sus representantes. En España igual. O sea, España está secuestrado por una mentalidad victimista y de esto se aprovechan los estados, ¿no? Que nos controlan, nos manipulan. Es una actitud muy infantil. ¿Y esa mentalidad victimista qué problema tiene? Bueno, el problema fundamental es que cuando usted cosecha un resultado insatisfactorio en su vida, usted no entiende que la causa de ese resultado insatisfactorio siempre, de alguna manera u otra, tiene algo que ver con lo de dentro, pero eso es demasiado doloroso y demasiado incómodo. Entonces la pulsión infantil siempre es culpar a alguien o a algo externo para perpetuarme en la inocencia, en la bondad de que yo no tengo nada malo, nada erróneo, nada que cuestionarme. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a cuestionarse y a conocerse, empieza a desmontar mecanismos psicológicos con los que ha construido su identidad. Yo soy esto. Entonces, claro, hay un proceso en el autoconocimiento donde eso se desmonta, se ha de desmontar porque es falso, es ignorante, es limitante. Esa es la causa de su sufrimiento. Pero es tan doloroso, es tan incómodo, da tanto miedo que muchas personas prefieren inconscientemente perpetuarse en la víctima. Eso es su comodidad, pero eso no cambia nada y eso va a hacer que su vida cada vez sea más insatisfactoria, hasta que finalmente su miedo al cambio es inferior a su nivel de sufrimiento. Pero ¿qué pasa? En esta sociedad de víctimas hemos creado un sistema que lo que nos da son parches, ansiolíticos, pues antidepresivos, evasión, narcotización. O sea, entonces claro, mantenemos a la población dormida, anestesiada, hipnotizada, controlada, sometida. Entonces le damos pan, circo y vino para mantenerla, pues eso, que no sufra demasiado, para que no se subleve, pero oye, pues que tampoco se cuestione mucho las cosas para que no cambien el orden social. Y por eso el autoconocimiento es para mí, vamos, lo más revolucionario que hay hoy en día, porque desmontas el personaje falso que construiste para ser aceptado por esta sociedad y empiezas a encontrar tu propia verdad, empiezas a liberarte, a ser un libre pensador, empiezas a vivir tu propia vida y tu propio entorno muchas veces esto no lo va a entender. O sea que es una conspiración contra el individuo totalmente
Pero bueno, yo creo que estamos yendo a una saturación. Es decir, yo desde estos últimos 20 años que he observado que cada vez hay más sufrimiento, cada vez hay más malestar, cada vez hay más neurosis, cada vez hay más egocentrismo, cada vez hay más narcisismo, cada vez la sociedad en general occidental está peor, pero volvemos a lo mismo. Esto es una muy buena noticia, porque el ser humano solo cambia cuando su situación es insoportable. Cuando ya llega al borde. Mira lo que ha pasado en Argentina. Ajá. Han tenido que llegar al colapso de pobreza y de miseria económica absoluta para que, hostia, pues empiece a haber aparentemente un cambio de ideología, salir de un poco de ese socialismo que tiene a la mayoría tan controlado. Pues bueno, pues en la vida de las personas es lo mismo. Oye, y si alguien quisiera comenzar a leer tus libros, ¿cuántos libros tienes ya? He publicado 9 libros. ¿Por cuál deberían empezar? Pues mira, yo les animaría a que empezaran por el más... o sea, para mí el más útil para empezar es Tú eres lo único que falta en tu vida, que es un manual práctico sobre eneagrama. Tú eres lo único que falta en tu vida. Entonces es un libro muy fácil de leer, es introducción al eneagrama, y de ahí descubrirán su eneatipo y descubrirán muchas cuestiones acerca de su condición humana, y seguramente, ojalá, como les pase lo que me pasó a mí, que entiendan muchas cosas acerca de su sufrimiento, su crisis, su malestar, porque son como son, y que encuentren o empiecen a encontrar la respuesta de la solución que están buscando adentro, ¿no? Que eso es un punto de inflexión importante en la vida. 3 minuticos solo sobre ti, porque yo recuerdo haberte leído como periodista. Sí. ¿En qué momento definiste que este era tu camino? Y pues además sí. Evidentemente te ha ido bastante bien en él. Bueno, cuando toco fondo con 19 años, a mí lo primero que me despierta una sonrisa y lo primero que me da un poco de optimismo para salir del lugar tan oscuro donde estaba es que conecté con la literatura, conecté con escribir. Empecé a escribir un libro muy autobiográfico que no he publicado, pero que fue muy terapéutico, y me di cuenta que escribiendo sobre mis miserias, sobre mis desgracias y tratando de encontrar el porqué de los porqués, eso a mí me daba paz, me entusiasmaba, ¿no? Y eso me empezó a llevar a leer, ¿no? Libros de psicología, filosofía, como te he dicho antes. Y entonces siempre tenía una pulsión muy divulgadora, muy comunicadora. Entonces, de forma natural, pues estudié periodismo, pero nunca me gustó el periodismo, nunca creí en los medios de comunicación masivos. Y bueno, durante un tiempo sí que estuve trabajando como colaborador en El País, concretamente en El País Semanal, pero básicamente compartía reflexiones sobre psicología, sobre espiritualidad, un poco encubiertas para que no me demonizaran mucho en aquella época. Y en paralelos, cuando con 25 años empecé a dar cursos y ya un poco a escribir libros sobre autoconocimiento. Entonces sí que durante un tiempo llevé una doble vida, donde básicamente trabajaba como colaborador freelance en El País, divulgando pues, reflexiones pues, de desarrollo personal, y en paralelo pues empezando a impartir cursos, conferencias, y luego sobre todo mi actividad principal, que es como emprendedor, pues impulsando estos proyectos para cambiar la educación, porque cuando despiertas, ¿no? y vives con más conciencia, te das cuenta de que todos los problemas del mundo tienen la misma causa, que es la educación, y la solución de todos los problemas del mundo tiene la misma causa. Y el sistema educativo todavía no incorpora lo emocional en su currículum, ¿no? No, el sistema educativo industrial es una aberración que se forjó en el siglo XIX, que apenas ha cambiado, que hay muchos intentos, pero está secuestrado por la política, por funcionarios, por lobbies, por sindicatos. Entonces, bueno, tiene muchas cadenas todavía por transformar, y realmente creo que ese es el objetivo y el reto que tenemos por delante más importante en la vida, que es cambiar la educación. O sea, promover una educación consciente a las nuevas generaciones, pero para eso primero tiene que pasar algo previo, que es que cambie la mentalidad de los educadores. Entonces, como la gente tiene miedo al cambio, perpetúan lo viejo, perpetúan el orden social establecido, y entonces estamos inhibiendo que las nuevas generaciones se puedan beneficiar de unos conocimientos que ya están ahí. La educación consciente está ahí, y claro que van surgiendo nuevas escuelas, nuevas metodologías, pero muchas son en entornos privados, ¿no? Porque no están tan limitadas por las legislaciones y todos los lobbies y todas las industrias que se están beneficiando de que la cosa no cambie, ¿no? Con lo cual, algunos motivados estamos dedicando nuestra vida a tratar de cambiar la mentalidad de los educadores y la educación en sí misma. Si te calificaran o tus libros los pusieran en una biblioteca como de autosuperación, ¿cabrían ahí?
Bueno, al final hay muchos conceptos, ¿no? Hay quien dice que es autoayuda. Autoayuda, sí. Sí, que es una palabra también muy demonizada, tiene una connotación muy peyorativa. A mí la palabra que me gusta es autoconocimiento. Autoconocimiento, ¿no? Yo creo que es la clave. Si yo tuviera una varita mágica y pudiera inocular en todos los habitantes del planeta un valor fundamental en la vida, sería conócete a ti mismo, ¿no? Pero casi al final lo que nos han dicho todos los sabios de la historia de la humanidad, que es lo más importante que podemos hacer en esta vida. Desde el autoconocimiento surge una transformación, surge un despertar de conciencia y te conviertes en un agente de cambio en la sociedad, como padre, como madre, como profesional. Pues mira, usted con esta entrevista, todos tenemos mucho que hacer y podemos hacer para promover ese despertar de conciencia, porque fundamentalmente todos los sectores de la sociedad están podridos y están corrompidos. Los medios de comunicación, la política, la sanidad, la industria alimentaria, la educación, las finanzas, todo está corrompido por el ego. Incluso el ego ha corrompido la espiritualidad. ¿Pero por qué? Porque nosotros estamos corrompidos. No estamos conectados con la espiritualidad, no estamos conectados con el ser, ¿no? Con lo cual queda mucho trabajo por hacer de sanación, de transformación. Primero hemos de autoeducarnos de forma autodidacta y luego ser nosotros el cambio que queremos ver en la educación. Bueno, Borja Vilaseca, una persona que tiene muchos seguidores que le han copiado y que se transforman y que por eso cada que viene a Medellín tiene mucha audiencia. Muchas gracias por compartir esta charla con nosotros. Un placer, muchas gracias. Espero que nadie se haya creído nada. Hablo con pasión. Mi función social es remover, provocar y ojalá inspirar. Bueno, y a todos que tengan un excelente fin de semana.